El Salmo 51 es la historia de David y su arrepentimiento después de haber pecado. Usted sabe muy bien que David cometió el pecado de adulterio y por tratar de cubrir ese pecado cometió otro pecado peor: asesinato a sangre fría. Pero este Salmo 51 es el salmo de un penitente, porque no solo que David fue un gran pecador, sino que experimentó un profundo, real y absoluto arrepentimiento. Hay tres cosas básicas en las cuales deseo que piense. Primero, la capacidad de pecado en los santos. Lo que quiero decir sencillamente es que cualquiera de nosotros tiene la capacidad de pecar. Cuando somos salvos, eso no significa que perdemos nuestra capacidad para pecar. Muchas veces el pecado en un santo es una oportunidad inesperada y una debilidad no detectada. Y cuando estas dos cosas se juntan, caemos en pecado. La Biblia dice en 1 de Juan 1:8, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Ahora recuerde lo que ya hemos dicho: cuando un hijo de Dios peca, si es en verdad un hijo de Dios, ese pecado no puede hacerle perder la salvación. Pero eso tampoco significa que puede pecar impunemente. ¿Qué sucede cuando usted pone su mano sobre una cocina caliente? Pues se quema, ¿verdad? Si usted está dispuesto a pecar, debe estar dispuesto a sufrir. Recuerdo haber leído acerca de un famoso exboxeador que se salvó y sintió que Dios lo llamaba para predicar. Pero en ninguna iglesia le daban la oportunidad, así que decidió predicar en las calles de West Madison en Chicago. Y cuando se ponía a predicar en una esquina, algunos venían para escucharle, pero otros venían para burlarse y para lanzarle vegetales, frutas y huevos podridos. Y un policía estaba por allí, cuidando de que no hubiera problemas, porque aunque este boxeador había sido salvado, no estaba todavía totalmente santificado. Pero había un pseudo intelectual cínico que le gustaba venir y ver si podía confundir al exboxeador y hacer que se enojara. Y se enfrascaban en argumentos que generaban más ánimos encendidos que conocimientos. Un día el exboxeador le dijo: «Tú dices que nada de lo que la Biblia dice es la verdad». «No, así mismo es. Yo la rechazo por completo. Y si te pruebo con un solo versículo que la Biblia dice la verdad, ¿me pedirías disculpas?». Y el cínico burlonamente contestó: «Por supuesto que sí». Entonces el exboxeador alargó su mano y con sus gruesos dedos agarró la nariz del hombre, torciéndola fuertemente hasta que comenzó a sangrar. Luego dejó al hombre y, tomando su Biblia, la abrió en Proverbios 30:33 y leyó: «El que recio se suena en las narices, sacará sangre». Y entonces le dijo al hombre que seguía sangrando por la nariz: «Tienes que admitir que eso es verdad. Quiero que te disculpes frente a mí». Y el pseudo intelectual y cínico así lo hizo. Pero Proverbios 30:33 en su totalidad dice lo siguiente: «Ciertamente el que bate la leche sacará mantequilla, y el que recio se suena en las narices sacará sangre, y el que provoca la ira causará contienda». Y tan seguro como que el batir de la leche produce mantequilla y el torcer fuertemente la nariz hará que sangre y que provocar ira causa contienda, tan seguro como esas cosas es que si usted peca, tendrá que sufrir las consecuencias. Segundo, las consecuencias del pecado. ¿Qué sucede cuando un cristiano peca? Comenzando en el Salmo 51, David dice: «Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado». Ahora, la primera cosa que el pecado hace en la vida del Hijo de Dios, la primera consecuencia es: mancha su alma. David dice: «Lávame, límpiame». ¿Por qué David no lo hizo él mismo?
Se sentía sucio, pero no era una suciedad física. Él era el rey. Él se bañaba en lujoso baño de mármol, se acostaba en sábanas de seda, lucía su manto real y, sin embargo, se sentía sucio, manchado. Sabía que esa es una manera de saber que es salvo. No que peque o que tenga la capacidad para pecar, sino que el pecado le haga sentir sucio. Verá, hay una diferencia entre un hijo de Dios y un hijo del diablo. El hijo del diablo peca, y su pecado no le molesta. Puede usar el nombre de Dios en vano, y si usted le llama la atención por eso, le dirá, ¿y qué tiene de malo? Un hijo del diablo no tiene ninguna dificultad al pecar. Es como un puerco que se revuelca en el cieno, pero no se siente sucio. Una oveja puede caer en el lodo y hará todo esfuerzo por salir de allí. Pero un puerco se quedará en el lodo porque esa es su naturaleza. De hecho, el puerco se enfermaría si estuviera fuera del cieno. La diferencia entre un hijo de Dios y un hijo del diablo es que mientras el hijo de Dios puede caer en pecado, pero lo aborrece, el hijo del diablo busca el pecado y se complace. David pecó, pero se sentía sucio, manchado. Por eso pidió a Dios que le limpiara, que le lavara. Ahora, por favor, escuche atentamente lo que voy a decir. Si usted ha pecado y ese pecado no le hace sentir sucio y manchado, yo tendría dudas de que usted sea salvo. Tendría dudas de que el Espíritu Santo more en usted. El pecado no solo mancha el alma, sino que también satura la mente. Vea lo que dice el Salmo 51:3. Porque yo reconozco mis rebeliones, y mi pecado está siempre delante de mí. Lo que había hecho, noche y día reverberaba en su alma y hacía eco en su conciencia. No podía deshacerse de eso. Estaba allí como una marca indeleble. Era una herida en su psiquis que saturaba su mente. Ahora, si usted puede pecar y olvidar fácilmente ese pecado, dudo de que usted haya sido salvo, porque el Santo Espíritu de Dios está ahí para hacerle acuerdo de su pecado. David dijo, mi pecado está siempre delante de mí. Ya alguien me preguntará, pastor, ¿significa eso que si peco estaré pensando en eso las 24 horas del día? Tal vez no en su mente consciente, pero en su subconsciente, sí. Usted puede patear su pecado por la puerta del frente, pero él buscará entrar nuevamente, aunque sea por la ventana del sótano. Y se aparecerá como un dolor de cabeza o migraña, y se manifestará en su inhabilidad para concentrarse o en temperamento irritable. Se mostrará en su falta de deseo para orar, y se manifestará de muchas otras maneras. Ahora, por favor, no estoy diciendo que si usted tiene una migraña, es porque se ha desviado del buen camino espiritual. Pero sí le puedo asegurar que mucha gente sufre dolores físicos debido a sus pecados. Sus pecados están siempre delante de ellos, saturando su mente. Verá, hay dos clases de heridas que pueden estar presentes en la psiquis humana. La una es culpabilidad y la otra es dolor o pena. La semana pasada estuve ayudando a personas que saben lo que es el dolor, la pena. Y anoche, por medio del teléfono, tuve que consolar a una hermana de la iglesia cuyo esposo pasó a la presencia del Señor. El corazón de ella estaba herido por la pena, no por la culpa. La pena, mi amigo, es una herida limpia. Y porque es una herida limpia, sanará. Es una herida profunda, es una herida viva, pero sanará porque es una herida limpia. Pero la culpa es una herida sucia, y se infecta una y otra vez, y no sanará hasta que no sea limpiada. ¿Qué es lo que hace? Mancha el alma, satura la mente, y tercero, molesta la conciencia.
Salmo 51:4. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Aquí David está movido por la conciencia. No está protestando contra Dios. Él está lamentando su pecado, reconociendo que en primer lugar ha pecado contra Dios. Algunos dicen que David pecó contra el reino. ¿Cierto? ¿Que pecó contra su familia? Por supuesto. ¿Que pecó contra su propio cuerpo? Sin lugar a dudas. Pero no fue eso lo que atormentó principalmente a David. David era un hijo de Dios y por eso dijo: «Oh Dios, contra ti solo he pecado». Y David vio el pecado como lo que realmente es, una afrenta a un Dios santo. Y fue el Dios que le amaba, el Dios que le redimiría. Escúcheme. Si todo lo que usted teme es solo el castigo por su pecado, yo dudo de que usted sea salvo. Cuando usted es un hijo de Dios y peca, no llora primordialmente porque va a ser castigado. Llora principalmente porque ha traído afrenta a su Dios y dirá como David: «Oh Dios, estoy tan avergonzado, he pecado contra ti. No solo he roto tus mandamientos, sino que he quebrantado tu corazón». Esa es la diferencia entre un esclavo y un hijo. El esclavo, cuando desobedece, teme el castigo que puede imponerle su amo. Pero un hijo, cuando desobedece, si es que es un hijo amoroso, teme la tristeza que su desobediencia causará a su padre. Y su corazón se quebranta, porque ha quebrantado el corazón de su padre. ¿Le molesta a usted el pecado de esa manera? Cuando peca, siendo un hijo de Dios, dice: «Oh Dios, he pecado contra ti». ¿Lo ve? Molesta la conciencia. Pero hace algo más. Entristece el corazón. Salmo 51:8. «Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido». Y el verso 12 dice: «Vuélveme el gozo de tu salvación, y espíritu nuevo me sustente». Ahora, David no está pidiendo que su salvación le sea restaurada. Usted puede ser salvo y sentirse miserable. A propósito, el hombre más miserable de la tierra no es el que no es salvo. Mucha gente inconversa lo pasa muy bien. Viven la dulce vida. Se divierten constantemente, y no les diga que no pueden tener ningún placer si es que no son salvos, porque eso no es cierto. La Biblia habla de los placeres del pecado, y dice que son por un tiempo, una temporada. Y David aquí se siente miserable, pero es salvo, es un hijo de Dios, y ora: «Vuélveme el gozo de tu salvación». El hombre más miserable sobre la tierra no es el hombre perdido, sino aquel que es salvo pero está fuera de la comunión con Dios. Cuando Dios le salva, no hace algo en usted para que ya no pueda pecar más, pero hace algo en usted para que ya no pueda gozar del pecado. Eso es lo que Dios hace. David está pidiendo: «Vuélveme el gozo de tu salvación». ¿Quiere usted saber si es un apóstata o no? Si es que es salvo o perdido. Haga la prueba del gozo. ¿Tiene gozo en su corazón? Gozo indescriptible y lleno de gloria. Y usted dirá: «Pastor, no tengo esa clase de gozo». Nadie está supuesto a estar gozoso todo el tiempo. «Pastor, yo tengo momentos muy difíciles». Bien, permítame decirle algo. El gozo se lo aprecia mejor durante los tiempos difíciles. En Filipenses 4:4 leemos: «Regocijaos en el Señor siempre». Otra vez digo: regocijaos. ¿Cuándo es que debemos regocijarnos en el Señor? Siempre. Note que Él no dice: «Sé siempre feliz». Le puedo asegurar que usted no quisiera estar feliz todo el tiempo. ¿Por qué? Porque la felicidad depende de las circunstancias. Si la circunstancia es buena, usted es feliz.
Si la circunstancia es mala, usted es infeliz. La felicidad depende de las circunstancias, pero el gozo depende de Jesús. La felicidad es como un termómetro, registra las condiciones. El gozo es como un termostato, controla las condiciones. Es el gozo del Señor su fortaleza, porque el gozo nunca cambia. Usted puede tener gozo todo el tiempo. Hay una sola cosa que puede quitarle ese gozo: el pecado. Y una sola clase de pecado: el suyo propio. No el pecado de alguien más. El pecado de otras personas no puede quitarle a usted su gozo. Ni hijos desobedientes, ni cónyuges infieles, ni gobiernos impíos, ninguno de ellos puede quitarle su genuino gozo, porque ellos no se lo dan. Jesús se lo da. El gozo del Señor no es un gozo que puede quitarle el dolor, sino un gozo que ayuda a soportar el dolor. Vuélveme el gozo de tu salvación. Si no hay gozo en su vida, mi amigo, es porque seguramente usted no está viviendo en el Señor Jesucristo. Alguien lo dijo muy bien: gozo es el estandarte que flamea en lo alto del castillo del corazón, donde el Rey Jesús tiene su residencia. Hermoso. Pero no solo que entristece el corazón, sino que también enferma el cuerpo. Volvamos al verso 8. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. ¿Significa esto que Dios practicó una llave de lucha libre en David y le rompió los huesos? No, de ninguna manera. Recuerde que David era un poeta y se expresa en términos poéticos. Nosotros usamos analogías de la misma manera. Decimos, por ejemplo: ¡ay, me siento molido! ¿Quiere decir que una aplanadora pasó sobre nosotros? No. Estamos usando una analogía para decir que estamos extremadamente cansados. Lo que David está diciendo es: Dios me tiene bajo extrema presión y la siento hasta en mis huesos. Es como si Dios tuviera a David en sus manos y comenzara a exprimirle la vida. Algunas personas piensan: bueno, si pecamos, ¿Dios simplemente nos desechará? No, no es así. Porque Dios les ama y prefiere exprimirles antes que perderles. Dios puede poner increíble presión. Si esa presión continúa por algún tiempo, usted se sentirá enfermo. Ahora escúcheme con atención. ¿Sabía que la presión del pecado puede enfermar su cuerpo si usted es un hijo o hija de Dios? ¿Sabe que muchos hijos de Dios están más enfermos de lo que deberían estar? La enfermedad es una cosa muy complicada, y hay muchas razones para las enfermedades. Pero una de las razones de enfermedad es el pecado en la vida del Hijo de Dios. Busque 1 Corintios 11:30. Pablo está hablando de algunos que eran irreverentes durante la cena del Señor y dice: por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. El pecado causa enfermedad, y en algunos casos muchos se enfermaron y murieron. ¿Sabe que cualquier pecado romperá alguno de los mandamientos de Dios y por lo tanto su pecado primero es contra Dios? ¿Tiene convicción de su pecado? ¿Siente verdadero arrepentimiento por su pecado? ¿Desea que Dios le perdone, le limpie, le purifique? Si es así, le invito a repetir conmigo la siguiente oración. Querido Dios, vengo a pedirte que tengas misericordia de mí. Necesito tu perdón y que me limpies de mi pecado. Señor Jesús, por el amor que me tienes, tú diste tu vida en la cruz del Calvario para pagar la deuda de mi pecado. Gracias por amarme de tal manera. Y porque tú moriste por mí, yo quiero vivir para ti. Entra a morar en mi corazón ahora mismo. Toma el control total de mi vida. Por fe te acepto como mi Salvador y Señor, para que tú hagas tu bendita voluntad en mi vida. Lo pido con gratitud en tu santo nombre. Amén.
Recordemos brevemente algunos de los puntos sobresalientes del estudio anterior. Hay 3 cosas básicas en las cuales deseo que piense. Primero, la capacidad de pecado en los santos. Lo que quiero decir sencillamente es que cualquiera de nosotros tiene la capacidad de pecar. Cuando somos salvos, eso no significa que perdemos nuestra capacidad para pecar. Muchas veces el pecado en un santo es una oportunidad inesperada y una debilidad no detectada. Y cuando estas 2 cosas se juntan, caemos en pecado. La Biblia dice en 1 de Juan 1:8, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Segundo, las consecuencias del pecado. ¿Qué sucede cuando un cristiano peca? Comenzando el Salmo 51, David dice, «Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad, y límpiame de mi pecado». Ahora, la primera cosa que el pecado hace en la vida del Hijo de Dios, la primera consecuencia es que mancha su alma. David dice, «Lávame, límpiame». ¿Por qué David no lo hizo él mismo? Se sentía sucio, pero no era una suciedad física. Él era el rey. Él se bañaba en lujoso baño de mármol, se acostaba en sábanas de seda, lucía su manto real y, sin embargo, se sentía sucio, manchado. Sabía que esa es una manera de saber que es salvo. No que peque o que tenga la capacidad para pecar, sino que el pecado le haga sentir sucio. Verá, hay una diferencia entre un hijo de Dios y un hijo del diablo. El hijo del diablo peca y su pecado no le molesta. Puede usar el nombre de Dios en vano, y si usted le llama la atención por eso, le dirá, ¿y qué tiene de malo? Un hijo del diablo no tiene ninguna dificultad para pecar. Es como un puerco que se revuelca en el cieno, pero no se siente sucio. Una oveja puede caer en el lodo y hará todo esfuerzo por salir de ahí. Pero un puerco se quedará en el lodo, porque esa es su naturaleza. De hecho, el puerco se enfermaría si tuviera que estar fuera del cieno. La diferencia entre un hijo de Dios y un hijo del diablo es que mientras el hijo de Dios puede caer en pecado, pero lo aborrece, el hijo del diablo busca el pecado y se complace. David pecó, pero se sintió sucio, manchado. Por eso pidió a Dios que le limpiara, que le lavara. Ahora, por favor, escúcheme atentamente lo que voy a decir. Si usted ha pecado y ese pecado no le hace sentir sucio y manchado, yo tendría dudas de que usted sea salvo. Tendría dudas de que el Espíritu Santo more en usted. Si todo lo que usted teme es solo el castigo por su pecado, yo dudo de que usted sea salvo. Cuando usted es un hijo de Dios y peca, no llora primordialmente porque va a ser castigado, llora principalmente porque ha traído afrenta a su Dios. Y dirá como David, «Oh Dios, estoy tan avergonzado, he pecado contra ti. No solo he roto tus mandamientos, sino que he quebrantado tu corazón». Esa es la diferencia entre un esclavo y un hijo. El esclavo, cuando desobedece, teme el castigo que pueda imponerle su amo, pero un hijo, cuando desobedece, si es que es un hijo amoroso, teme la tristeza que su desobediencia causará a su padre. Y su corazón se quebranta porque ha quebrantado el corazón de su padre. Le molesta el pecado de esa manera. Cuando peca, siendo un hijo de Dios, dice, «Oh Dios, he pecado contra ti». ¿Lo ve? Molesta la conciencia, pero hace algo más, entristece el corazón. Salmo 51:8. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Y el verso 12 dice, vuélveme el gozo de tu salvación, y espíritu nuevo me sustente. Ahora David no está pidiendo que su salvación le sea restaurada. Es un hijo de Dios y ora, vuélveme el gozo de tu salvación. El hombre más miserable sobre la tierra no es el hombre perdido, sino aquel que es salvo,
pero está fuera de la comunión con Dios. Cuando Dios le salva, no hace algo en usted para que ya no pueda pecar más, pero hace algo en usted para que ya no pueda gozar del pecado. Eso es lo que Dios hace. David está pidiendo, vuélveme el gozo de tu salvación. Y usted pregunta, Pastor Rogers, si yo me salvo y vivo en pecado, ¿significa que no iré al cielo? Mi amigo, puede significar que usted se irá al cielo más pronto de lo que quisiera. Pablo dice, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y algunos duermen. Y la palabra duermen es utilizada para hablar de la muerte de un hijo de Dios, no de la muerte de una persona no salva. Así que si usted ha perdido su gozo, no debe sorprenderle si se enferma. Proverbios 17:22 dice, el corazón alegre constituye buen remedio. ¿Sabe que cuando usted está bien con Dios, como que está más erguido, sonríe más y duerme mucho mejor? Pero no podrá tener el gozo del Señor si reincide en desviarse de los caminos de Dios. Ahí está David, hijo de Dios, y sin embargo, sintiéndose perfectamente miserable. ¿Qué más hace el pecado en usted? Amarga su espíritu. Salmo 51:10, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto. David tuvo un espíritu maligno. ¿Alguna vez ha visto una persona apóstata con un espíritu amargado? Yo francamente prefiero estar con un sincero pagano que con un cristiano apóstata. Los más criticones, irritables, pendencieros, vituperativos individuos con los que me he topado han sido apóstatas, porque se sienten miserables internamente y se sienten condenados y tratan de esparcir su miseria a los demás. Cuídese de las personas con un espíritu amargado. Son las que más critican en la iglesia. Uno pudiera pensar que recibieron el don de la crítica. ¿Sabe cuál es el problema con esas personas? Son apóstatas. Ningún alimento en la mesa le parece bueno a la persona que tiene un estómago amargado y encuentran faltas en todo y en todos. Veamos el caso de David. Había cometido adulterio y para tratar de cubrir ese pecado, llegó hasta el asesinato. Natán el profeta vino a hablar con él no sobre las finanzas del reino, sino sobre el pecado de David. Y le contó al rey la historia de un hombre que tenía una corderita como mascota. Y era como su propia hija. Hasta comía con él en la mesa. Este hombre pobre vivía al lado de un hombre muy rico que tenía miles de ovejas en sus rediles. Y el hombre rico recibió la visita de un extranjero, y el hombre rico se apoderó de la corderita del hombre pobre, la mató, la cocinó y se la dio al extranjero. Y Natán le dijo a David, tú eres el rey. Dinos, ¿qué se debe hacer con este hombre que procedió de esta manera? Y David estaba lívido de las iras. Se levantó de su trono y casi puedo verlo con sus puños apretados y rechinando sus dientes, dijo, el hombre que hizo eso debe pagar 4 veces más. Y el profeta Natán le dijo, tú eres ese hombre, rey David. Has dictado sentencia para ti mismo, en tu propia corte. Ahora todo esto fue una analogía. La pequeña corderita era Betsabé, que David había robado. Y lo que sucedió fue lo siguiente. David fue muy rápido al juzgar al hombre que había matado la corderita. Sin embargo, él había quitado la vida a otro hombre. Rápido para juzgar el pecado de otro, pero ciego para ver su propio pecado.
Y usted siempre encontrará que aquellos que se han desviado de la fe son meticulosos juzgando a los demás que tienen menos pecados que los que ellos tienen en sus propias vidas. Son los que tratan de ver la paja en el ojo ajeno sin ver la viga que tienen en sus propios ojos. Tienen un espíritu de amargura. ¿Es usted una persona con espíritu de amargura? Permítame decirle que se sentirá muchísimo mejor el momento que tenga cuentas claras con Dios. Pero, ¿qué más hace el pecado en la vida de un hijo de Dios? No solo que amarga su espíritu, sino que también sella sus labios. Salmo 51, los versos del 12 al 14. Vuélveme el gozo de tu salvación, y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos, y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación. Cantará mi lengua tu justicia. El pecado en la vida de un creyente cierra su boca, sella sus labios. David dijo: cuando esté bien con mi Dios, entonces predicaré su palabra, y cantaré alabanzas y adoraré a mi Dios. ¿Sabe cómo puede saber cuándo un cristiano se ha desviado espiritualmente? Por lo general deja de cantar. Quiero decir, su canto ya no procede de su corazón. Su alabanza se va marchitando. Deja totalmente de testificar y de compartir el evangelio de salvación. Sella por completo sus labios. Y el diablo le dice: ¿quién eres tú para estar cantando? Cuán hermoso es el cambio operado en mi ser teniendo en mi vida al Señor. ¿Y quién eres tú para estar testificando y diciendo a los demás que necesitan salvarse cuando tú mismo eres un mísero ejemplo y no tienes gozo ni paz y no tienes ninguna seguridad real en tu corazón y en tu vida? El diablo intimida a tantas personas porque hay pecado en su corazón y en sus vidas. Ahora, todas estas cosas juntas son cosas que pasan en esta vida. Y usted pregunta: pastor, entonces, ¿cómo uno puede regresar? ¿Cómo sobreponernos si caemos? Bien, por medio de 3 cosas sencillas y maravillosas. La primera es confianza. Usted debe tener confianza en que Dios todavía le ama. Note cómo David empieza su oración en el Salmo 51. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. David tiene confianza en su Dios. Escúcheme. David supo que para una multitud de pecados había una multitud de misericordias. ¿Lo ve? Conforme a la multitud de tus misericordias. David sabía que él era un pecador, pero también sabía que Dios estaba lleno de misericordias. El diablo le recordará que usted ha pecado gravemente. Él le dirá que Dios no quiere saber nada de usted, que lo ha echado de su lado y que por lo tanto usted ya no tiene ninguna esperanza. Esas son mentiras diabólicas. No hay nada que usted pueda hacer para que Dios deje de amarle. Recuerde eso siempre. No hay nada que usted pueda hacer para que Dios deje de amarle. No escuche, por lo tanto, las mentiras del diablo. David tuvo confianza en Dios, el mismo Dios que le ama a usted hoy. No importa lo que usted haya hecho o cuántas veces haya fracasado en su vida espiritual. Probablemente ninguno de quienes me escuchan han cometido el pecado de la magnitud del que cometió David. Sin embargo, David dijo: conforme a la multitud de tus misericordias. Para un gran pecado hay una gran gracia. Eso, mi amigo, es confianza. La segunda cosa es confesión. Note lo que David dice en los versos 3 y 4. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos.
para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Esta es una confesión. La Biblia dice en 1 de Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pero no solo es cuestión de admitir nuestro pecado, sino de confesarlo. David lo dice claramente, contra ti solo he pecado. Confesión delante de Dios. Amigo, cuando se trata del pecado, hay una cosa que Dios jamás aceptará: excusas o coartadas. David bien pudo haber dicho, bueno, no fue mi culpa. Mi mujer no estaba dándome el amor que merezco. También pudo haber dicho, no fue mi culpa. Betsabé se estaba bañando donde no debía haberse estado bañando. ¿O qué le parece esta otra excusa? Sí, tuve un momento de debilidad, pero Dios, tú sabes que todos somos humanos. Además, tengo una malfunción glandular. David pudo haber dado cualquier número de excusas tratando de justificar su pecado, pero lo único que aceptará Dios es una confesión, y una confesión significa estar de acuerdo con Dios. David dijo, Dios, soy culpable. No es ni mi hermano ni mi hermana, sino yo mismo que necesito de oración. Y la confesión debe ser honesta, porque cuando tratamos de cubrirla, Dios la descubre. Pero cuando nosotros nos descubrimos delante de Dios, Él nos cubre. Él limpia y perdona. Tercero, la limpieza del pecado. ¿Qué es lo que dice David en el verso 2 del Salmo 51? Lávame más y más. Y en el verso 7 dice, purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Lávame, purifícame, haz desaparecer mis transgresiones. Eso es lo que pide David. Transgresiones enterradas en el sepulcro del olvido de Dios y nunca jamás serán traídas a la superficie. Y si alguien las trae a la memoria, es Satanás o su conciencia. Y cuando Dios nos perdona, nos lava y nos limpia, no solo que remueve la culpa del pecado, sino que remueve la contaminación del pecado. Y usted estará limpio y más blanco que la nieve. En 1 de Juan 1:7 leemos, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Note la última parte de este verso, nos limpia de todo pecado. Cuando David dice, lávame, eso soluciona la contaminación del pecado. Y cuando él dice, purifícame, eso soluciona el poder del pecado. Y todo esto significa, mi amigo, que Dios literalmente nos purifica internamente. Eso es el detergente triple de Dios. Y usted ya no necesita llevar la carga de su culpabilidad, ya no necesita llevar ese sentido de culpabilidad que Satanás había puesto sobre usted. Lávame, y seré más blanco que la nieve. ¿No es eso maravilloso? ¡Qué Dios tan grande, poderoso y extraordinario al que servimos! Terminemos este estudio recordando que hay la capacidad de pecar, que hay la consecuencia del pecado, pero también, gracias a Dios, hay la limpieza del pecado. Le invito a que me acompañe en una breve oración. Padre, oro porque muchos de nuestros amigos oyentes que hasta ahora han vivido intimidados por Satanás, abran su corazón para que la sangre de tu Hijo, que limpia todo pecado, les limpie y sean más blancos que la nieve. Que quieren venir a ti, Señor, con honesta confianza, y se confiesen delante de ti para que tú les limpies y purifiques, y que reciban a Jesucristo en sus vidas como Salvador y Señor. Lo pido en el nombre de tu amado Hijo. Amén. Que Dios le bendiga y le ayude en su nuevo caminar como creyente en el Señor Jesucristo.